¿no? El mensaje de hoy tiene por nombre: debemos crecer en fidelidad, ¿ya? Alguien se puede preguntar inmediatamente y decir, el verso dice fe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estamos hablando de fidelidad? Te pusiste de acuerdo, Alejandro, y te pusiste de acuerdo con la gente, ¿cierto?, para que hablara de fidelidad. No. Aquí está Álvaro, que dio testimonio, está Evelyn, está Edison. Me pueden desmentir si alguna vez he forzado tan solo un testimonio para decirle, habla de esto. Es el Espíritu Santo el que alinea las cosas. ¿Y por qué quiero decirle que esto es importante? Porque para mí fue un descubrimiento y quiero que ustedes también lo entiendan, ¿no? Porque es cierto que la Biblia dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Entonces dice, hoy día toca hablar de la fe. Pero miren lo que dice la nueva traducción viviente, que es la que estamos aprendiendo también. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Se los voy a explicar al tiro. Porque efectivamente nos tocaba la fe, pero quiero explicarle algo que yo lo aprendí hace muy poco. No crean que esto lo sabía hace tiempo. Cuando Hebreos 11, capítulo 11, ¿cierto?, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, está hablando del término pistis, ¿ya? Y Gálatas 5, que estamos viendo ahora, que nos toca la fe, también está hablando del griego pistis. Pero por eso es importante que la Biblia se escudriña. En Hebreos 11, cuando está hablando del pistis, el sentido de lo que está hablando es lo que nosotros entendemos por fe: confianza y dependencia de Dios. Pero en Gálatas 5, cuando está hablando de pistis, el término en su sentido está hablando de la cualidad de ser fiel. En Gálatas 5 está hablando de la fidelidad, por tanto es una mucho mejor traducción, en este caso la NTV, porque lo que está diciendo en Gálatas 5, a diferencia de Hebreos 11, es la fidelidad. Por tanto, el tema que tenemos hoy día es la fidelidad, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta que el Espíritu Santo es glorioso, ¿no? Alinea los testimonios, todas las cosas. Yo cuando llegué al ministerio pensaba eso, ¿no? Que el pastor se ponía de acuerdo con ciertas personas. Es un rollo de uno siempre, porque a uno le cuesta entender que Dios hace las cosas como Él quiere, y a uno le cuesta la fe porque uno tiende a la incredulidad. O pensaba que el pastor preparaba el tema para mí. No. Siempre el Espíritu Santo que te conoce, sabe lo que hablarte. ¿Se imagina preparar un tema para 100 personas? Tendría que estar toda la vida y Dios me tiraría las orejas porque yo tengo que predicar lo que Dios me habla y no predicar a alguien en especial, para nada. Entonces les explico eso. Quiero contarle una historia para partir, que es muy, muy interesante. Ustedes están viendo en pantalla, hay un matrimonio. Ellos se llaman Karam y Katari Chan de Bradford. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que en diciembre del año 2015, esto precioso como testimonio para los que están casados y para los que se van a casar, ¿no? Cumplieron 90 años de matrimonio, como dice ahí la torta y el cartelito que ustedes están viendo ahí. 90 años de matrimonio. Estaban celebrando el 2015 su 90º aniversario de bodas. En ese momento era oficialmente el matrimonio más longevo del mundo, hasta que Karam murió al año siguiente, el 2016. Alcanzaron a marcar el récord de 90 años de matrimonio. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que podemos darnos cuenta que este matrimonio fue fiel el uno al otro durante 90 años. Yo quiero que pienses casi un siglo. Ser fiel hoy día no es una palabra que el mundo comulgue, ¿no? Ser fiel durante 90 años en un matrimonio es un récord, absolutamente, para contarlo como un testimonio. Y esta clase de compromiso, de lealtad y fidelidad es muy, muy rara hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros actualmente nos encontramos a diario con noticias regadas, ¿cierto? Regadas de personas infieles, atrapadas con las manos en la masa, historias de familias que han sido destrozadas, destruidas por la infidelidad. Pero al contrario de este longevo matrimonio, los índices de divorcio suben por las nubes. Yo no sé en qué cifra estaba, pero hace unos años yo sabía que estaba ya por el 60-70%. Terrible.
porque las promesas de ser fieles, ¿cierto? Los que están casados aquí, las promesas de ser fieles que se hacen el día de la boda, cuando uno se casa, lamentablemente para muchos se vuelven tan solo un recuerdo del pasado. Y lo triste es que la fidelidad entonces, para los seres humanos parece ser algo opcional. Por eso es que es tan importante que comprendamos esta variación del término fe. O sea, finalmente la fe y la fidelidad van de la mano, ¿se entiende? Qué hermoso. Pero el sentido que estamos hablando hoy día en Gálatas es justamente acerca de la fidelidad. Entonces recordamos en esta serie, yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Y espero que estén atentos los que están con cámara, sin cámara, porque para mí este tema de verdad, o sea, no piensen que porque uno da el tema, uno quiere decir que lo maneja, no, para mí fue revelacional, ¿no? No solamente entender eso del sentido de la fidelidad en Gálatas 5, no así cuando hablamos en Hebreos 11, que estamos hablando del sentido de la fe en lo que entendemos como confianza y dependencia de Dios. Pero la gran pregunta hoy día es ¿qué es la fidelidad? ¿Qué piensan ustedes que es la fidelidad, no? Recordemos que en esta serie estamos estudiando, ¿cierto? El fruto del Espíritu, por lo importante que es para nosotros priorizar tener el carácter de Cristo. No se olviden de eso, ¿no? La meta también del Espíritu Santo es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. La meta del Espíritu Santo es que nosotros luzcamos más como Cristo. Pero para lucir más como Cristo, ¿qué necesito? Pensar como Cristo. ¿Se da cuenta que nuestros pensamientos en el día a día no pensamos como el Señor? No pensamos bíblicamente, sino que pensamos humanamente. Y ahí está el error, debemos trabajar en eso. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? O sea, debemos pensar como el Señor piensa y debemos pensar realmente como la palabra nos dice, ¿no? Pero aquí viene algo importante. Antes de definirle la fidelidad, me gustaría que pensaran en esto, ¿no? Y creo que lo conocen, no lo voy a mostrar en pantalla, pero para yo entregarme de esa manera, para aprender a pensar como el Señor, por eso cuando yo le hago una pregunta, siempre que les digo, piensen bíblicamente, les estoy diciendo lo mismo, piensen como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a algo que a mí me asustó cuando yo lo escuché cuando era nuevo, porque no lo entendía. Pero lo voy a explicar para los que son más nuevitos. Tenemos que aprender todos los días a morir a nosotros. Y eso no es que nos matemos, sino que aprender a que mi ego, muera para que Cristo crezca en mí. ¿Se entiende? Eso es el morir bíblico. O sea, cada vez menos de mí y cada vez más de Cristo a través de mí. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Ustedes lo conocen, Gálatas 2:20, ¿cierto? Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es fidelidad? ¿No? ¿Qué es fidelidad? Algo tan importante para la vida cristiana. Yo les mandé un resumen esta mañana, ¿cierto? Diciéndoles que la relación nuestra con Dios está basada en esto. O sea, esto es súper importante. Nuestra relación con Dios está basada en la fidelidad, ¿no? Entonces, si nos vamos al Génesis 3, que yo siempre lo reitero, nosotros deberíamos sabernos de memoria el Génesis 3 porque nos da respuesta a muchas cosas, nos damos cuenta que este es el pecado más antiguo, la infidelidad. Uno puede decir, bueno, ¿no es la desobediencia? Sí, es lo mismo. Desobedecer a Dios es equivalente a ser infiel. Entonces, el pecado más antiguo, y cuando Adán y Eva pecaron, hicieron que toda la humanidad cayera, y nos damos cuenta que fue la infidelidad de estos dos primeros seres humanos lo que mancharon su carácter. Y toda la humanidad cayó, ¿no? Por eso nadie puede decir yo soy sumamente o 100% fiel. Estamos todos en una condición caída. Pero ¿qué es lo hermoso? Que lo que hemos aprendido en esta serie es que el Espíritu Santo sí puede producir en nosotros fidelidad cuando nosotros le buscamos. Entonces, pero tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. Cayeron los dos primeros hombres creados en infidelidad. Entonces nos damos cuenta, primera cosa, la infidelidad es un sinónimo de la desobediencia. O al revés, Adán y Eva pecaron porque desobedecieron, eso es un sinónimo de infidelidad. Por tanto, cada vez que nosotros desobedecemos, ¿qué estamos haciendo? Mostrando infidelidad a Dios. Quiero mirar a los que son casados aquí y a los que son solteros también y solteras. Les pregunto, ¿a ustedes les gusta que alguien les sea infiel? ¿Qué es lo que experimentan? ¿Qué es lo que sienten en su corazón cuando alguien les es infiel? Es triste, ¿cierto? Es como doloroso para uno, es decepcionante,
tiene muchas cosas. Por eso es que es importante comprender este mensaje, porque eso mismo debe sentir el corazón de Dios cuando nosotros desobedecemos. No debemos ser livianos en desobedecer, porque desobedecer es equivalente a infidelidad. La desobediencia a Dios, cualquiera sea su tipo, grande, chica, es deslealtad y traición a Dios. Un autor muy reconocido que le gusta a uno de mis consiervos, yo siempre lo molesto, R.C. Sproul, él dice que lo que Adán y Eva hicieron fue una traición cósmica. Y yo estoy de acuerdo. Porque lo que hicieron es afectar finalmente no solo el ser humano, todo el cosmos se volvió infiel. Todo el cosmos se volvió desobediente. Los animales, nosotros, todo el cosmos se volvió desobediente. Entonces él dice que lo que hicieron Adán y Eva fue tan grave en Génesis 3 que fue una traición cósmica, una infidelidad cósmica, porque afectó no solo al ser humano, sino la fidelidad del hombre hacia Dios, ¿no? Y toda la creación también. ¿Cómo podríamos definir la fidelidad? No es fácil, pero yo aquí le traje una definición, espero les guste. ¿Cuál es la fidelidad que nosotros debiéramos mostrar? Porque Dios es fiel siempre. La fidelidad es todo lo contrario a la infidelidad. Es ser leal a Dios, es ser obediente a Dios, es poner mi confianza completamente en Dios y comportarme de forma íntegra, honesta y noble delante de Dios. Por eso es que es tan importante y muchas veces somos livianos con esto. Porque somos livianos con la desobediencia, por tanto, somos livianos con la fidelidad y nos volvemos infieles. Quiero hacer la primera pregunta. Voy a poner mi cámara para verlos. Esto es fuerte lo que les voy a decir, pero está en la Biblia y quiero que salga de ustedes. ¿Cuál es el concepto que Dios, aparte la Biblia habla de infidelidad, por supuesto, pero cuál es el concepto aún más grave, más fuerte, que Dios le llamó a su pueblo por ser infiel en el Antiguo Testamento? ¿Bajo qué concepto Dios definió la infidelidad de su pueblo? Espero que salga de ustedes. Lo vimos en un tema. Es fuerte, pero es para que comprendamos el dolor que provocamos en el corazón de Dios cuando somos infieles. ¿Por qué? Porque el mismo dolor que se nos provoca a nosotros cuando alguien no es infiel. Sea mi esposo, mi esposa, sea un amigo, una amiga, un familiar. Es doloroso cuando nos hacen una infidelidad. Pero la Biblia, ¿cómo dice Marcelo Fornicadores? Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va. Gracias, Señor, que Dios está guiando. Pero Dios le llama de una forma en el Antiguo Testamento cuando el pueblo le era infiel. ¿Se acuerdan? Es fuerte, pero es palabra de Dios. El Señor lo agloba bajo un concepto que es muy fuerte, pero que nos hace entender mucho mejor cuando alguien es infiel. Tiene que ver con todo eso. Fornicadores, adúlteros. ¿Se acuerdan? Vamos, para los que están sin cámara, ¿me están escuchando esta noche? Como dice un predicador, ¿alguien me escucha en esta noche? Muy bien, Lorena. Y falta otro concepto, ramera. Es fuerte, yo les digo es fuerte. Pero ¿por qué Dios a veces tiene que ocupar estos términos fuertes? Para que entendamos que la infidelidad es equivalente en la Biblia a una ramera. ¿Y saben cuál es el otro término que habla el Antiguo Testamento? Lo engloba bajo el término de la prostitución. Qué triste, ¿no? O sea, Dios, cuando miró a su pueblo y su pueblo era tan infiel, por eso les preguntaba, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien le es infiel? Horrible, uno se siente, perdónenme el término, pero uno se siente podrido, ¿cierto? Imagínense en un matrimonio que alguien le sea infiel, que Dios nos libre, o sea, es sentirse podrido. Por eso Dios le da gravedad a este asunto para que lo entendamos, para que aprendamos a ser fiel. Dios le dijo a su pueblo, ustedes se han comportado como rameras y como prostitutas. Qué terrible, ¿no? Y eso es doloroso. ¿Por qué? Porque Dios le dolía el corazón, ¿ya? Qué bueno que salió de ustedes porque sé que entonces han leído la Biblia y han leído el Antiguo Testamento. Y espero que esto nos cambie, ¿no? Espero que esto nos cambie y nos haga ser fieles a Dios. Este es un tiempo para realmente entrar en el arca. Y los infieles no entran. Solamente los que van a entrar en el arca son los fieles, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. Les traje una definición de un diccionario bíblico ilustrado. Cuando busquen definiciones de la Biblia, no les digo que no las busquen en la RAE, puede ser, pero más bien cómprense un diccionario bíblico. Miren lo que dice. Dice la fidelidad en diccionario bíblico ilustrado. Dice, es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. El Dios fiel es digno de nuestra fe y confianza.
guarda las promesas y el pacto, cumpliendo su palabra, pero también sus amenazas. Es inmutable, es fiel y justo para perdonarnos en nombre de Cristo por su obra cumplida. Dios es 100% fiel, por eso que es digno de confianza. Pero miren lo que dice abajo respecto de nosotros. La fidelidad debiera ser también la característica del creyente. Es un aspecto, gloria a Dios, que el diccionario bíblico está ilustrando lo que nosotros estamos estudiando. Dice un aspecto ¿de qué? Del fruto del Espíritu. Es por excelencia la cualidad que Dios demanda de nosotros. Hijos de Dios, por favor, no esté haciendo nada en su casa. ¿Sí? Miren lo que dice. Es por excelencia la cualidad que Dios demanda de ti y de mí. Serle fiel. Si somos fieles en lo pequeño, se nos confiará lo grande. Es con la ayuda de Dios que el creyente podrá ser fiel hasta la muerte, y por ella hay promesa de un rico galardón. Qué tremendo es poder entender esto, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento entonces el Señor llamaba a su pueblo a ser fiel. ¿Se acuerdan las grandes peleas que tenía el Señor con su pueblo? ¿Por qué eran? Por la infidelidad, si no eran por otra cosa. Dios nos demanda de nosotros perfección. Dios demanda de nosotros como característica principal. Ojo con esto, o sea, estamos probablemente en el mensaje más importante de la serie. Dios demanda de nosotros fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad engloba lo que vimos. Obediencia, lealtad al Señor, honrarlo, confiar en Él. Por eso dice la Biblia que los infieles, ojo, yo no puedo mentir, los infieles no heredarán el reino de los cielos. Y no es que seamos perfectos, seamos fieles, nada más fieles. Por eso contaba esto, a veces la gente piensa que uno se pone de acuerdo con la gente por los testimonios. No, yo no le he dicho a nadie que hable de algo ni de testimonio de algo, el Señor, ¿no? Hasta yo me pongo así como... Pero es porque uno entiende que el Espíritu Santo nos quiere hablar de fidelidad, el Señor va a tomar cualquier vida y a través de los testimonios también para edificarnos lo importante de ser fiel. ¿Y saben por qué es importante? No solo porque Dios lo demanda, sino porque lo contaron los testimonios. Y se los voy a contar al final, porque hay recompensas que Dios tiene para los que son fieles. Y eso se la pierden los que no son fieles. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:6 podemos ver que Dios ya les decía, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y 3 versículos más adelante le dice, miren, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. ¿No es eso poderoso? O sea, dice la Biblia que Dios es completamente fiel y mantiene esa obra de su pacto hasta 1000 generaciones. ¿Qué nos está tratando de decir la Biblia? Hasta siempre, permanentemente. ¿Pero con quiénes? Con aquellos que lo aman. Dios es fiel. Y no solamente que nos vayamos al Antiguo, nos podemos ir al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que el Nuevo Testamento dice que Cristo es el testigo fiel. No es coincidencia que lo llame así. Otro versículo dice que Él es fiel y verdadero. Fidelidad y verdad son dos caras de una misma moneda. En Hebreos, Jesucristo es presentado como un modelo de fidelidad. Entonces podemos serle fieles, ¿en qué medida? En la medida que sigamos a Cristo. Por eso yo digo a la gente, fe y arrepentimiento van de la mano, ¿cierto? O sea, no saco nada con decir creo en Cristo, si no me arrepiento. ¿Y qué arrepentirme? Que yo le estoy siguiendo. Fidelidad y verdad es lo mismo, son cara una misma moneda. En Hebreos Jesús se presenta como modelo de fidelidad. ¿Cómo alcanzo de la fidelidad? Siguiendo a Cristo. Si en mi vida no hay arrepentimiento, no estoy siguiendo realmente a Cristo, nunca va a haber fidelidad en mi vida. Entonces, como yo les mandaba esta mañana, toda tu relación con Dios, absolutamente toda, gira en torno a un eje que tiene como nombre fidelidad. Toda tu relación con Dios gira en torno a un eje que tiene como nombre fidelidad. Dios es fiel, por tanto es digno de confianza, esté pasando lo que esté pasando, nunca desconfíes del Señor porque Él es fiel. Es como insultar su atributo, ¿se entiende? Él no puede dejar de ser fiel. Por tanto, nunca debemos desconfiar de Dios, aunque las cosas que estén pasando parezcan contrarias. Pero Dios, ¿qué espera de ti y de mí? Espera que nosotros podamos corresponderle de la misma manera.
Un cristiano fiel, una cristiana fiel es una persona firme o estable en su obediencia a Dios. Por eso que no podemos darnos el lujo de ser obediente en algunas cosas, desobediente en otras. O obediente un tiempo, desobediente en otro tiempo. No podemos dar ese lujo. Lo que yo ya hice en el Señor, la decisión que tomé, cualquiera sea, no puedo volverla atrás. Porque gravemente estoy evidenciando probablemente que no sea realmente un convertido, una convertida. ¿Sí? Siempre, lo compartí esta semana en algunos discipulados, siempre recuerdo ese versículo que dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nunca retrocede usted en una decisión que haya tomado de fidelidad. Eso sí que es grave, ¿me explico? Era fiel en esto y dejé de ser fiel. Usted tiene la libertad de preguntarse si realmente está en la fe, ¿no? Entonces, una cristiana, un cristiano fiel se caracteriza por una obediencia incondicional, firme, estable a Dios y una lealtad a los demás. Ojo, no solamente con Dios, fiel a mis hermanos, fiel a la iglesia, fiel a mi familia, fiel a la gente, fiel a mi jefe, aunque mi jefe sea difícil, fiel a mi jefe, fiel a mis compañeros de trabajo, porque yo debo exhibir el carácter de Cristo a los demás. Entonces mi fidelidad no son solamente los mandamientos de Dios, sino siempre va a estar conectada a mi relación con Dios y mi relación con los demás. ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente? Que nosotros hacemos promesas todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántos se sienten identificados aquí con decir he hecho promesa y no la he cumplido? Que levanten la mano. Gracias a Dios por todos los fieles y honestos que están mostrando en esta noche. Lamentablemente todos caemos en eso, rompemos promesas con mucha frecuencia. Si tú eres fiel con Dios y eres fiel con los demás, recuerda que tu vida va a caminar en muchísima bendición. Si tú eres infiel con Dios y eres infiel con los demás, no vas a tener la oportunidad de reclamar cuando te sean infiel, ¿no? Porque lo que uno siembra en la vida, lo cosecha. Preguntas para que nosotros meditemos acerca de esto. Es importante que las anoten, ¿no? Porque esto habla de fidelidad aplicada. La última vez que prometiste hacer algo, ¿lo hiciste? ¿Estás comprometido o comprometida con tu iglesia local? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estás comprometido o comprometida con tu ministerio? Estoy hablando de todo tipo de compromiso. No me dejo de congregar, ¿cierto? Estoy comprometido en orar por mis hermanos. Estoy comprometido con la movilización, ¿cierto?, del próximo lunes. Tú podrías tomarlo a la ligera y decir, no me interesa. Bueno, tu fidelidad es con el Señor, no con una persona. Pero sí Dios te demanda ser fiel con la iglesia. ¿Velas por la unidad de la iglesia? ¿Cumples con las responsabilidades bíblicas como creyente? Orar, ¿cierto? Lo más básico, orar, no dejar de congregarme, las cosas más básicas. ¿Sirves a Dios de alguna manera? Eso también es fidelidad. No, Señor, estoy esperando que el Alejandro me nombre como algo para... No. Servir al Señor es gratis. Es gratis. Tú puedes hacerlo ahí en tu lugar de trabajo, compartir de Cristo, hablar con la gente. Es absolutamente gratis. Sexto, ¿apoya financiera y regularmente la obra de Dios? Qué importante, ¿no? La obra de Dios se mantiene. No vienen ángeles, ¿no?, a apoyar la obra de Dios. La obra de Dios se mantiene con los creyentes. ¿Aceptan la disciplina y la corrección? Entonces, todas estas cosas, amada iglesia, todas estas preguntas están relacionadas con la fidelidad que Dios nos pide. El que es de la fe, realmente el que es de la fe, tiene un compromiso de fidelidad con Dios y con su iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 13, 15a. Miren lo que dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Claro, porque si yo contrasto esto con mi vida, perfectamente puedo decir, Señor, tengo que examinarme a mí mismo para ver si estoy en la fe y probarme para saber si realmente estoy en la fe, ¿no? Debemos ser un pueblo fiel, definitivamente. Ser leales y fieles al Señor significa que debemos ponerlo en primer lugar. Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque nosotros en la vida vamos en pos de cosas y las hacemos más importantes para nosotros que Dios mismo.
Sabemos que eso se llama en la Biblia, ¿cómo se llama? Cuando vamos en pos de cosas y las transformamos en más importantes que el propio Dios, ¿cómo se llama eso? Para ver si están ahí. Estamos hablando de la fidelidad y algunos se están cayendo. Bueno, cada uno en su tiempo va a saber si entra al cielo o no, ¿no? A ver, ídolos, muy bien, ¿cierto? Es importante escuchar esto. Entonces, decimos que estamos 100% comprometidos con Dios y luego cuando aparece, ¿cierto? El chico de Hollywood, la chica de Hollywood, la posibilidad de obtener algo de dinero extra o la oportunidad de divertirnos y disfrutar algo, ¿qué hacemos? Dejamos de lado al Señor y lo cambiamos justamente por esas cosas. Y eso es muy triste porque le estamos diciendo, Señor, este poquito más de plata y no me congrego, quiere decir que es más importante que tú. Este chico que parece de Hollywood, esta chica parece de Hollywood, me arranqué y dejé tus caminos. Entonces es muy triste ver esto, ¿no? Dejamos de lado al Señor, nos mentimos a nosotros mismos diciendo que será solo un momento, nos engañamos y finalmente lo abandonamos. Y eso es lo triste, ¿no? Y la Biblia usa palabras que podríamos considerar duras, como les digo, ¿no? Pero recuerden eso que Dios dice en el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Tenemos que predicarla. El Señor ilustra la infidelidad desde el punto de vista de la prostitución. ¿Por qué? Porque lo estamos engañando y le estamos siendo infiel a diestra y a siniestra. Yo quiero que tú pienses que se ha vuelto más importante para ti que Dios. Pero la verdad, que te puedas decir la verdad, ¿qué se ha vuelto más importante en tu vida que Dios mismo? Algunos se nos salieron. Bueno, vamos a pensar bien que se les cayó la conexión y no que no les gustó el tema, ¿no? Esa es la ventaja de predicar en orden, ¿se entiende? Yo no escojo el tema, tengo que predicar lo que viene y por tanto lo escoge el Señor. ¿Qué se ha vuelto más importante en tu vida que Dios? Nosotros estamos llamados a ser fieles en nuestro afecto y amarlo en primer lugar. Por eso que es tan importante cuando uno vuelve a repasar la Biblia y dice, si conozco este versículo, claro, pero ahora lo entiendo en una profundidad mucho mayor. Es fidelidad. Cuando el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y veo que está destacado y dice, este es el principal mandamiento, tengo que entender que lo más importante entonces en mi vida, que es amarlo, es serle fiel. Si yo lo amo, voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad que incluye obediencia, lealtad, todas las cosas que Dios quiere. Entonces uno dice, el principal mandamiento no lo estoy cumpliendo, Señor. Dios es fiel a nosotros, nunca te olvides de eso. En nuestro caso, lamentablemente, la infidelidad es una inclinación natural que tenemos. Todos los seres humanos caídos tenemos una inclinación a la fidelidad. Entonces por eso tenemos que tener cuidado todos, los solteros, los casados, porque tenemos una inclinación natural producto del pecado a la infidelidad. Pero recuerden, ¿cómo corregimos? Con el Espíritu Santo y siguiendo a Cristo, siguiendo sus pisadas. Por tanto, la fidelidad para nosotros debiera constituirse en un deber, no en algo opcional. Si es algo que Dios espera de nosotros, ¿cierto? Nosotros debemos aplicarlo. Yo entiendo, por ejemplo, y le hablo a todos con mucho cariño, Dios sabe que les amo genuinamente, porque el amor no solamente, dice la Biblia, se muestra con palabras, sino con hechos. Yo espero que ustedes me consideren un pastor fiel, ¿cierto? Y es válido que ustedes esperen eso de mí. Pero yo también espero que ustedes sean discípulos y creyentes fieles. Que nos seamos fieles los unos a los otros. Dios me demanda que yo como pastor sea fieles con ustedes. Y a ustedes Dios les demanda que ustedes sean fieles con sus pastores. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos entendiendo que la fidelidad tiene un aspecto muy grande y muy hermoso. Entonces la fidelidad de Dios ha sido tal, o sea, Dios es fuera de serie, ¿no? Pero fíjense en lo ilógico que somos. Es ilógico que yo reciba un trato tan extraordinario de Dios, tan fiel, tan bondadoso, tan misericordioso, tan generoso, y yo le responda de una manera infiel. Es ilógico. O sea, recibo lo mejor del Señor, y yo le respondo muchas veces de una manera infiel. Entonces la Biblia me dice en el Salmo 37:3, confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva ¿qué?
cultiva la fidelidad. Hijos de Dios, yo tengo que resolver esto. Yo tengo que resolver esto, porque todos tenemos una inclinación hacia la infidelidad. Tengo que resolver esto. Yo les voy a mandar después las preguntas, porque es algo básico de fidelidad lo que pusimos en las preguntas, básico de fidelidad. Pero uno puede decir, yo tengo que realmente confrontarme con esa verdad, ¿no? Confía en el Señor, hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Tengo que resolver esto. De manera que Él pueda, el Señor en mí, cultivar esa obediencia firme en el camino a la gloria. Un autor que se llama Jim Peterson define la fidelidad de esta manera. Dice, no la traje escrita en pantalla, pero la pueden anotar. Él dice, hay buenas definiciones de fidelidad. Él dice, la fidelidad es una obediencia permanente en nuestro peregrinar en una sola dirección. O sea, el que es fiel, el que siempre va a ser de una sola línea con el Señor toda la vida. No es del que hace, vuelve, se congrega, es que a congregarse, ¿cierto? Aporta financieramente para la obra del Señor, después deja de hacerlo. Se compromete con evangelizar, después no lo hace. No. El que es fiel al Señor es algo permanente, que tiene que ir siempre increciendo, en crecimiento, nunca en retroceso. Porque estamos demostrando entonces lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces examínate para saber si estás realmente en la fe. Pero un cristiano no retrocede en estas cosas. Voy creciendo en fidelidad. Por eso el mensaje de hoy, ¿cómo se llama? Debemos crecer en fidelidad. Entonces cuando pecamos, sencillamente cuando pecamos, estamos siendo infieles a Dios, ¿no? Pero ojo con esto. No es una justificación, pero tenemos una inclinación, lamentablemente, a la infidelidad. Y somos infieles en forma vertical con Dios y somos infieles en forma horizontal con los demás. Por eso que no estamos exentos de ser infieles entre nosotros, y eso es algo que a Dios le duele. Tenemos que ser fieles los unos con los otros. Si Dios está sufriendo, bueno, no quiero nombrar a una persona, pero muchos están sufriendo en el ministerio. Bueno, ¿dónde está nuestra fidelidad con los demás? Nuestra fidelidad es estar ahí. Como hermanos tenemos que estar ahí, hoy por ti, mañana por mí. Eso es fidelidad, estoy contigo. ¿Sí? Pero ser fiel a Dios en todas las cosas. ¿Y saben cuál es el problema? Quiero que me respondan otra vez por el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la única persona con la que nosotros somos lealmente fieles y leales? No me digan el Señor porque estaríamos mintiendo. Cada vez que pecamos somos infieles. Muy bien, Marcelo. Lamentablemente, y a mí me duele reconocerlo también en mí, lamentablemente tenemos un compromiso de 100% de fidelidad y lealtad con nosotros mismos. Somos leales a nosotros mismos y a nuestros deseos. Nos sacamos, pero lo que sea por conseguir nuestros deseos, ¿cierto? Hacemos lo que está, pero fuera de nosotros para conseguir un poco más de dinero, pero siempre es para mí. Y eso es muy triste y ahí está el gran error. Somos 100% fieles y leales a nosotros mismos. Cuando ese principio debiera ser con Dios y con los demás. Por eso les decía el término, para ser fiel, tengo que morir a mí mismo. Morir a mí mismo, no es que nos matemos. Morir a mí mismo en la Biblia es que yo deje de poner el yo en el trono y entienda que Jesús está en el trono. Eso es morir a mí. Tengo que ser más fiel con Dios que conmigo mismo, ¿cierto? Si no yo soy el Dios de mi vida. Para ser fiel tengo que aprender a morir como enseña la Biblia. La muerte del yo, la muerte del egoísmo, ¿cierto? ¿Y saben por qué es triste esto? Porque cambiamos la vida abundante de Cristo por la vida carente de la carne. Cuando yo soy fiel conmigo mismo, estoy viviendo la vida de la carne, po. Y eso es muy carente, triste, decepcionante. En vez de vivir la vida abundante de Cristo. ¿Y esa vida abundante cuándo la alcanzo? Cuando soy fiel al Señor. Por eso que gloria a Dios por los testimonios, porque yo no me meto en nada. Cada uno da testimonio libre de lo que quiera. Pero los testimonios dan, valga la redundancia, dan testimonio del que es fiel, recibe bendiciones adicionales. Del que es fiel, aprende a vivir en la abundancia de Cristo. El que no es fiel, no espere vivir en la abundancia de Cristo, porque cambiamos la lealtad a Dios por la lealtad a nosotros mismos. ¿Entendemos lo que es la fidelidad? ¿Cierto? Como en aspecto global, perfecto. El punto ahora es cómo la cultivamos. ¿Cómo cultivamos la fidelidad? La palabra me manda a cultivar la fidelidad como vimos en el Salmo. Si Cristo es el modelo por excelencia de fidelidad,
nosotros debemos exhibir la misma manera de Jesús. ¿Y por qué cito este versículo que lo vimos una vez en un estudio filipense? Dice, haya pues en ustedes, miren qué lindo, dice, la Reina Valera dice el sentir, pero en la NBLA dice esta actitud. El sentir significa una actitud que yo tengo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si tú realmente entiendes que fuiste creado para la gloria de Dios, los que son más nuevitos, ¿para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Y no vives para la gloria de Dios, lo único que haces es aumentar la infidelidad. ¿Cómo se sentirá el Señor con su esposa, que somos nosotros, la iglesia, cuando le somos infieles cada día? Y tú y yo en muchas cosas le somos infieles. ¿Cómo te sentirías tú si tu esposa te fuera infiel todos los días? Y lo digo así no por hablarle a los hombres, sino que por tratar de ilustrar que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Cómo te sentirías si tu esposa te fuera infiel todos los santos días? Terrible. Eso lo hacemos el Señor, porque fuimos creados para la gloria de Dios y no vivimos para la gloria de Dios, vivimos para nosotros. Lo único que hacemos es aumentar la infidelidad. Mientras más entendemos doctrinas de Dios, que hemos tenido mucha enseñanza de doctrina, más desobedecemos. Y entonces más culpables somos. Y entonces ahora entiendo mucho mejor por qué el Señor en un momento de molestia, de enojo, un enojo santo, dice en Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Claro. O sea, como ocupar el término para la chacota. Señor, te pido esto. Y el Señor me dijera, pero ¿por qué me dices Señor si tú no obedeces lo que yo te digo? ¿Para qué me llamas Señor? Como diciendo, no usen mal mi nombre, ¿no? 10 mandamientos, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, si tú nunca has hecho lo que yo te digo. Como diciendo, no me llames más Señor si no vas a hacer lo que yo te digo. No juegues con mi nombre. Se los dijo el Señor en ese momento, en Lucas. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El decirle Señor, Señor a cada rato, ¿no? Y no vivir en ese señorío agrava el problema. Porque además de ser infiel, estoy usando su nombre en vano. Entonces, ¿saben cuál es el problema aquí? Que lo tenemos todo. Tenemos una mente dividida. Porque le decimos Señor, Señor y le somos infieles. Es una mente dividida. O sea, como decir, ni mi hijo me entendería. Que un día mi hijo me preguntar, ¿para qué le dices tanto Señor, Señor, papá, si nunca haces lo que él dice? Hasta un niño podría ser más lógico que para nosotros. Y eso habla que tenemos una mente dividida. Le decimos Señor, pero no hacemos lo que él dice. Y una mente dividida, amada iglesia, es un corazón dividido. Y un corazón dividido siempre va a ser infiel. Un corazón dividido siempre va a ser infiel. Todo lo que Dios está permitiendo en tu vida, hoy día, en la tuya y en la mía, es para probar tu fidelidad. Porque es fácil ser fiel cuando las cosas están bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos aprieta una llave? Ahí tenemos que probar si somos realmente fieles. O servimos a Dios o no le servimos en lo más mínimo. Eso también es fidelidad. Porque Dios en su palabra, ¿cierto?, no quiere compartido, ¿cierto? Él es Dios. Hijo mío, dame, o hija mía, dame todo tu corazón. Por eso Cristo, ¿se acuerdan en los evangelios cuando dice, ustedes no pueden servir a dos señores? Porque van a aborrecer al uno y van a amar al otro. O sea, el Señor es claro para decir las cosas. Mira, ustedes no pueden servir a dos señores. No traten de servirme y hacerse como... Y estar al final, ustedes se están sirviendo a ustedes mismos y están preocupados de la plata y esto otro. No pueden. No pueden servir a dos señores, dice, porque van a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. No pueden servir a Dios y en las riquezas, termina el Señor. Entonces, nuestra fidelidad, hijos de Dios, es crucial en la vida cristiana. Es esencial. Por eso la actitud, qué lindo lo que dicen las versiones, por eso que es importante estudiar la Biblia, que usted se compre diccionarios bíblicos y todas las cosas, porque si no, nunca hubiese sabido que aún fe, en el sentido de Gálatas, era fidelidad. Por eso que la Biblia hay que rumiarla, como dicen algunos, escudriñarla. Que tengan el mismo sentir. Señor, tengo tu sentir. ¿Cuál sentir? No, el sentir es que tenga la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Debo decidir por una actitud mía, de mi voluntad, en contra de los deseos de mi carne, de decir, yo no soy el principal de este mundo, debo dejar de servirme a mí. ¿Para qué? Para poder obedecer a Dios, para poder glorificarlo, para poder servirlo. Lo que yo no decido en la mente, ojo con esto,
no lo voy a vivir en la vida. Si tú no decides en tu mente tener una actitud de fidelidad, nunca lo vas a hacer. No, es que estoy orando, Alejandro. Estoy trabajando en eso. No. Es que no es lo que dice la Biblia. Las cosas que hayan ustedes la misma actitud mental que hubo en Cristo. Cristo fue obediente rápidamente. Es que él era Dios. Sí, pero está hablando de su humanidad. Dios no nos pondría metas imposibles. Está hablando de su humanidad. Por eso dice, ustedes imiten a Cristo. Seamos imitadores de Dios. Como el Señor hizo las cosas. Una actitud mental. No, yo voy a hacer esto. Cambio mi forma de pensar y cambio mi forma de vivir. Si tú no haces este ejercicio de tener una actitud mental, de decidir en tu mente, no lo vas a vivir nunca en la vida. Entonces tu vida y mi vida es un reflejo de cómo tú piensas. Señores, que me cuesta esto. No, es que eso es lo que piensas. Y en eso que piensas estás desobedeciendo a Dios, estás desconfiando de Dios, que Dios no te va a cumplir. Dios es absolutamente fiel. Desconfiar de Dios es un insulto a su santidad. Tu vida es un reflejo de cómo tú piensas. Decides desobedecer en la mente y mientras no cambias tu forma de pensar, vas a actuar igual. ¿Comprendes? O sea, cuando tu mente no está fija en las cosas de arriba, y ojo con esto, cuando tu mente no está capturada por las cosas de arriba, cuando tu mente no está capturada por la palabra de Dios, ¿saben quién va a capturar tu mente? El diablo. Satanás se te va a infiltrar en tu mente, se va a apoderar y te va a convencer de su mentira. Y te va a desviar del propósito del Señor. Una mente dividida es un corazón dividido. Y un corazón dividido es una persona desleal. Porque va a ser desleal con Dios y desleal con lo otro. Los que han sido desleales con Dios han cometido infidelidades con otros. No me diga que no porque lo dice la Escritura. Cuando uno ha sido infiel con Dios, ha cometido infidelidades también con otros seres humanos. Y eso es muy delicado, ¿no? Entonces nosotros necesitamos poner la mente en las cosas de Dios justamente para no ser infieles, ¿no? Nos tenemos que despojar, o sea, nuestra vida también requiere una renuncia, o sea, no puede ser que yo toda mi vida viva para mí, ¿se entiende? Es que yo vivo para mí. Oye, si eso también lo hacen los malos, vimos la semana pasada, ¿no? Oye, si los malos también trabajan para ellos y también le dan lo mejor a su familia, pero Dios nos está hablando de otra cosa, ¿no? Los asesinos hacen lo mismo. ¿Qué gracia tiene? Es que yo me saco la mugre por mi familia, soy tan bueno. ¡No! Los más malos del mundo hacen exactamente lo mismo. La gracia, bueno, la semana pasada el tema era distinto, que nosotros bendigamos a nuestros enemigos. En este caso, la gracia es que tú aprendas a tener a Dios como primer foco de tu servicio, de tu vida. Tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar cuando tú decides servir a Dios. Lo que pasa es que tu vida no cambia porque no haces el chip de dejar de servirte a ti mismo y empezar a servir a Dios. No necesitas que alguien te llame para nombrarte algo. El servir es gratis. Gratis. Ahí está delante de lo que tú haces con tus compañeros de trabajo, a cuánto evangelizas, a cuánto has traído en la iglesia, por cuántos enfermos has orado, a cuántas personas que están con cáncer has acompañado. ¿En qué estás sirviendo a Dios? Me uno a lo mejor en qué estás sirviendo a Dios, una pregunta válida que tú te puedes hacer. ¿En qué estás sirviendo a Dios? Si es nada, la responsabilidad es tuya. Es que no me han nombrado. No. Nadie te necesita nombrar. A mí no me nombraron de nada y a nadie lo han nombrado de nada. Yo partí recogiendo los papeles del baño en el Distrito Moneda. Ese era mi servicio. Pero algunos no están dispuestos a hacer eso. Entonces dice, Alejandro no me ha nombrado de nada. Es una posición muy orgullosa. Tú sirves sirviendo. Y eso es gratis, no tienes que pedirle permiso a nadie. Tú sirves recogiendo los papeles en un baño. Tú sirves montando las sillas. Tú sirves ayudando a los que necesitan. Tú sirves evangelizando a la gente. Tú sirves preocupándote de tus compañeros que están con necesidad. Tú sirves trayendo gente a la iglesia. Tienes 1000 formas de servir. Pero una actitud tuya es un ejercicio de tu voluntad. O nos despojamos y renunciamos a nuestro egoísmo, o nosotros vamos a vivir toda la vida igual. Yo quiero recordar, y ahí para ir terminando, acuérdense algunas historias bíblicas. ¿Se acuerdan qué hizo Daniel, un siervo fiel? Yo pensaba hoy día en esa historia y decía, tremendo lo de Daniel, al foso de los leones. Y él dijo, yo no voy a negar a mi Dios. ¡Eso es fidelidad! Y nosotros no hemos vivido esa situación extrema. ¿Y qué pasó con Mesac, Sadrac y Abednego? ¿Cierto? Al horno de fuego, mijo. A menos que ustedes nieguen al Señor. Nosotros no vamos a negar al Señor. El Señor nos salvara o no nos salvara del fuego, dijeron ellos. Nosotros no vamos a negar a nuestro Señor. Eso es fidelidad. Y Dios no nos ha pedido eso. Dios nos pide cosas mucho más sencillas. Y no somos fieles. ¿Qué hizo Daniel, un siervo fiel? Fue un hombre íntegro en su trabajo. Ojo con eso. Íntegro en su vida. Un hombre confiable.
Daniel honró la palabra de Dios a la hora de servir. Su sí fue sí, su no fue no. Daniel sirvió a Nabucodonosor, sirvió a Baltasar, a Darío, a Ciro. 70 años de servicio fiel a cada rey, fueran como fueran. Pero nunca dejó de ser fiel a su Dios. Entonces yo estoy seguro que Daniel o escuchó o va a escuchar. No estoy seguro de eso, ¿no? Hay posturas escatológicas distintas, pero yo estoy seguro que Daniel o ya escuchó la presencia de Dios o va a escuchar, seguro de parte de Dios, bien, siervo, bueno y fiel. Qué triste es que lleguemos a la presencia de Dios y diga, no te conozco, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Daniel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces ser fiel implica creerle a Dios, ojo con eso, porque es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué es lo que es ser fiel a Dios? Creerle a pesar de que las circunstancias te sean totalmente adversas. Dios está probando no solo tu fe, fidelidad, está probando tu fidelidad. También va en eso. Ser fiel implica creerle a Dios a pesar de las consecuencias que tú estás viviendo. Porque ¿a dónde se prueba nuestra fe, nuestra fidelidad? En cosas difíciles. ¿Se acuerdan de Noé? A pesar de la falta de evidencia. No había llovido nunca. Y Dios le dice, prepara un arca. ¿Qué haría usted? No había llovido nunca. Va a ser algo así, Señor, ¿qué está pasando? Me está haciendo crear un arca y no he visto nunca la lluvia. Fiel. ¿Qué hizo Noé? Fue fiel. Fabricó el arca como su Señor le dijo. La gente se rió de él. Y usted ya sabe la historia, lo que pasó. ¿Para qué vamos a entrar en eso, no? Ser fiel implica hacer lo que Dios te pide, ¿no? Vamos a terminar con esto. ¿Cuáles son las bendiciones de la fidelidad, ¿no? Para ir terminando. Porque tiene bendiciones la fidelidad, por supuesto. La persona fiel es llevada por Dios a manejar grandes riquezas espirituales, pero también a veces materiales. Dice Lucas 16, del 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, ojo, anoten, hijos de Dios, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les va a dar a ustedes lo que es de ustedes? Amada iglesia, tus tiempos, tus dones, tus recursos. Cuando Dios dice este pasaje, no nos encuentra fieles en las riquezas terrenales, ojo con esta ¿cómo llamarlo? Analogía. Cuando Dios no nos encuentra fieles en las riquezas materiales, Dios no te va a confiar en las espirituales. ¡Wow! 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 Por eso hay muchos que tratan en las cosas espirituales y no pueden. ¿Por qué? Porque no han sido fieles en las cosas naturales. ¿Cómo Dios te va a confiar cosas espirituales, personas, hijos suyos, si tú no eres fiel en lo natural? Si Dios no es tonto, Él no puede ser burlado. Yo tengo que aprender a ser fiel en lo natural para que Dios me confíe cosas espirituales, que son mayores, ¿no? Por eso Pablo dice en 1 Corintios, no está en pantalla, pero en 1 Corintios capítulo 4 dice, por eso se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice se requiere de los pastores, de los sacerdotes, de los administradores. O sea, de todo creyente, porque todo creyente Dios le da la responsabilidad de ser administrador de lo que le da. Se requiere que cada administrador, cada creyente sea hallado fiel. Entonces la fidelidad, hijos de Dios, es un requisito para caminar con Dios y para trabajar con Dios. Es una lucha diaria, yo sé. Es una lucha contra la carne, contra las acechanzas del diablo, pero la fidelidad es recompensada, ¿no? ¿Se acuerdan de Abraham? Por su fidelidad, Dios le dio a Abraham un hijo cuando tenía 100 años. Por su fidelidad. Por su fidelidad, Dios tomó a José. Ustedes saben todo lo que pasó José. ¿Pero dónde lo terminó poniendo? Lo usó para salvar a toda la nación de Israel, porque él fue fiel. Lo metieron en la cárcel, no importa, sigo siendo fiel. Lo metieron en una cisterna, sigo siendo fiel. Lo acusaron injustamente, sigo siendo fiel. Él no se quejó, no reclamó, no habló mal de Dios. Dios le prometió a Josué que si él era fiel en su palabra, iba a conquistar la tierra prometida. ¿Qué pasó? Entró Josué. Cristo, como hecho hombre, fue recompensado con un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se va a doblar
y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso es saber que la fidelidad de parte de Dios tiene una recompensa tremenda, tremenda, ¿no? Para ir finalizando, hijos de Dios, quiero mostrarles estos versículos que son muy lindos y que tienen que motivarles que realmente la fidelidad es súper importante, pero además tiene recompensa. Dice Proverbios 28:20, el hombre o la mujer fiel abundará en bendiciones. Por eso usted se puede quejar de muchas cosas en la vida, pero usted tiene que confrontarse con esto. ¿Por qué me ha ido mal con todas estas cosas? ¿Será que a lo mejor usted no es fiel? Porque la Biblia no miente, pues como la ley de la gravedad, nadie la puede negar ni traspasar. El que se tira a un quinto piso con toda seguridad va a caer en el suelo. No va a salir para arriba. La Biblia es lo mismo, ¿no? Salmo 31:23. El Señor preserva ¿a quién? A los fieles. El Señor no preserva a los infieles. El Señor preserva a los fieles. La persona fiel puede contar con la protección especial de Dios. Y Proverbios 12:22. Pero los que obran, esto es hermoso, fielmente son su deleite. O sea, los fieles tienen la capacidad de deleitar a Dios. Los que obran fielmente son tu deleite. Dime, ¿no te gustaría que el corazón se deleitara contigo? A mí me encantaría. Me toca ese versículo. Yo, Señor, o sea, con el fiel tú te deleitas. El corazón de Dios se deleita cuando un hijo, una hija es fiel. El Señor se deleita. Yo quiero ser un motivo de que tú te deleites, Señor, conmigo. No que te amargues conmigo. No que te entristezcas conmigo. No que llores por mí. No que te duelas tu corazón por mi infidelidad. Yo quiero ser de los que deleitan tu corazón, no porque soy perfecto, sino porque soy fiel. Salmo 101:6. Dice el Señor, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. La persona fiel experimenta su gozo, porque Dios comparte su deleite con ellos. Entonces, hijos de Dios, para que oremos. Ser fiel a Dios implica un compromiso firme, de larga duración, por no decir toda la vida, de ser confiable en las cosas de Dios en esta vida. O sea, tenemos que pagar un costo, definitivamente sí. Hay que pagar un costo para ser fiel. Termino con esta declaración del autor Christopher Wright. Dice, la fidelidad, anótela, implica que tú conoces lo que realmente crees, a quién realmente amas y con qué estás comprometido en última instancia. La fidelidad significa estar seguro para qué quieres vivir y por qué cosas estás dispuesto a morir. Grande será tu recompensa cuando llegues a casa, al otro lado de la eternidad. Esta no es nuestra casa. Por el contrario, cuando nosotros desobedecemos y somos infieles, hay consecuencias. Y son consecuencias severas. Mira el Génesis 3, ¿qué pasó con el primer hombre y la primera mujer? O sea, no solamente hicieron trizas sus vidas, echaron a la maldición a toda una humanidad. La desobediencia es infidelidad y tiene consecuencias severas. No nos gusta pensar en esto, por supuesto, en el calor del momento, ¿no? Cuando nuestras mentes están sopesando la sabiduría de la necedad, o estamos corriendo, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, yendo tras cosas pecaminosas o cosas egoístas. No pensamos en esto. Pero no podemos esperar, porque este tema tiene como título, debemos crecer en fidelidad, porque no podemos esperar avanzar, crecer en nuestra vida cristiana, si estamos siendo desobedientes, infieles a Dios. Piensa en esto en un momento con tus ojos cerrados, porque después de esto oramos. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero hacerte meditar en esto con tus ojos cerrados. Piensa en esto. Tú puedes ser casado, casada, soltero, soltera, lo mismo. Pero si un hombre engañara a su esposa reiteradas veces, ¿tú realmente esperarías que ellos tuvieran una relación saludable? Si este hombre la pasa engañando, ¿tú podrías creer que ella
siendo engañada constantemente, podría confiar en ese hombre? ¿Tú piensas que ellos se estarían comunicando bien? Absolutamente no. ¿Sabes lo triste? Que lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Cuando persistimos en la infidelidad, persistimos en la desobediencia, persistimos en cualquier pecado que es infidelidad a Dios, nuestra relación con Dios no puede ser saludable. Y lo más triste es que nosotros no vamos a ser confiables para Dios. Y por tanto nuestra comunión con Dios, por más que tú pienses que está bien, si es infiel, tu comunicación con Dios se va a ir por la borda. Hijos de Dios, nosotros podemos mirar nuestras vidas y pensar que deberíamos efectivamente estar mucho más cerca de Dios. Pero estoy seguro que muchos de aquí se sienten lejos. Y es posible que la razón de que tú te sientes lejos de Dios es porque has sido infiel con el Señor. Porque somos infieles y perseguimos toda la vida y codiciamos los deseos de nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos definitivamente, porque esto es algo muy hermoso, muy trascendental, muy crucial en la vida cristiana. Debemos arrepentirnos de nuestra infidelidad, confesar, pero volvernos también en fidelidad a Dios. Te invito a que en esta noche vayamos al Señor, como siempre lo hacemos, en arrepentimiento y fe. Te pido que no solamente sigas la oración que yo estoy haciendo, sino lo más hermoso, cuando la Biblia se hace vida para ti, la palabra se transforma en algo vivo, es cuando tú oyes a Dios, y por eso lo hacemos como iglesia también, para que tú también lo hagas en forma personal. Cada vez que Dios te habla, nosotros debemos responder. Te invito a que tú también le respondas a Dios en esta noche, conforme a lo que Él te ha hablado. Señor, queremos en esta noche venir delante de ti y confesarte, Señor, que lamentablemente en este matrimonio contigo te hemos sido infiel. Qué triste es poder reconocer, Señor, que muchas veces te hemos sido infiel como novia. Señor, nos hemos metido con otros varones. Y eso es muy triste para nosotros y para ti, Señor. Cada vez que desobedecemos, te somos infieles. Pero, Señor, al mismo tiempo, qué bueno es entender que cuando confesamos nuestros pecados, tú no estás aquí para condenarnos, sino dice tu palabra para perdonarnos y limpiarnos de esa maldad. Confiésele al Señor en esta misma noche, ahí donde está, cuáles han sido sus infidelidades con Él. Probablemente usted se pasa toda la lista de preguntas y usted dice: Señor, de las 7 preguntas no he hecho ninguna. Te soy infiel en todas las cosas. Señor, y me asombra lo que dice tu palabra, que pese a nuestra infidelidad, tú permaneces fiel porque no puedes cambiar. Lamentablemente ese versículo se ha prestado para muchas malas tergiversaciones, como diciendo: no importa que yo sea infiel, el Señor va a ser fiel igual. Señor, eso es una herejía. Lo que está tratando de decir la palabra es que aun cuando nosotros somos infieles, Él no cambia, pero la infidelidad tiene terribles consecuencias. Esa palabra más bien nos hace entender que el Dios que no cambia siempre nos cumple, siempre es fiel y espera de nosotros que nosotros le respondamos con fidelidad. Esa palabra es para decir: Señor, perdóname porque tú has sido fiel y yo necesito cambiar en esta noche. Ore al Señor en esta hora, ahí en su casa, porque Él está escuchando su oración. Dígale: Señor, he sido infiel a lo mejor con la iglesia, no tengo un compromiso. A lo mejor me conecto para escuchar, pero no tengo ningún compromiso con la iglesia, no apoyo en nada a la iglesia, absolutamente en nada, y no estoy hablando solamente de algo monetario. Estoy hablando del compromiso que se necesita para crear una reunión. Hay gente aquí trabajando, hay gente que está 1 hora antes, 1 hora y media antes, preocupada de la reunión, para montar una reunión, para buscar todas las cosas. Eso es fidelidad. A lo mejor no tengo un compromiso con lo más mínimo, Señor. Hay gente que también aquí ora por la reunión antes. Y eso también es invertir en el Señor, eso también es fidelidad. Tú puedes decirle: Señor, perdóname porque ni en lo más mínimo quizás tengo una fidelidad contigo. Pero si soy tan bueno para pedirte cosas, para pedirte que tú actúes,
para enojarme cuando tú no me respondes, Señor. Pero yo no he sido fiel, Señor. Y entonces más bien en esta noche me arrepiento porque tú no me has aplicado la ley, Señor. Me has aplicado la gracia. Y eso me enamora de ti. Pero esa misma bondad que veo en ti debería ser un argumento de tal peso que yo te diga, Señor, no quiero ser nunca más infiel. Porque también tengo que entender esa palabra, no tergiversarla. No lo que el diablo dice. No importa que seas infiel, Dios siempre te va a ser fiel. No, la palabra de Dios dice otra verdad. Los infieles no entran al reino. Y yo debo arrepentirme, Señor, porque yo quiero entrar al reino. Yo no quiero quedarme aquí, Señor. Yo no quiero pasar una condenación eterna. El evangelio es arrepentimiento para salvación. El que realmente se arrepiente se vuelve fiel a ti, no retrocede, no cambia. Puede equivocarse, por cierto, pero va a mostrar en su vida que cada día dio un paso hacia adelante en fidelidad, nunca hacia atrás. Yo te oro, Señor, porque tú levantes hombres y mujeres fieles en este ministerio, en todo el sentido de la Biblia. Son muchas las vetas de la fidelidad. Levanta familias fieles. Te oro porque este ministerio sea un ministerio fiel a ti, Señor, que permanezca hasta el último día. Que los pastores seamos fieles con la gente, que la gente sea fiel con los pastores, que juntos seamos fiel con la iglesia, porque somos nosotros mismos la iglesia. Y la iglesia es tu cuerpo, Señor. Somos fieles contigo cuando somos fieles a otros creyentes, cuando somos fieles con la obra, cuando somos fieles con las misiones, cuando somos fieles con todas las cosas de tu agenda, cuando somos fieles en orar, Señor. A veces nos restamos de un sencillo tiempo de oración mostrando una tremenda infidelidad, porque tú nos estás llamando tan solo a orar un tiempo como iglesia. Señor, es triste ser infiel cuando lo miramos desde un punto de vista humano. Cuando otros nos son infieles nos dolemos, criticamos, nos enojamos, Señor. Pero, Señor, ¿cuántas veces hemos sido infieles contigo? ¿Cómo se sentirá tu corazón? Yo te quiero pedir perdón, Señor, porque tú me has demandado no solo mi vida, mi familia, sino que también yo soy responsable por cada vida que está en esta noche en este lugar. Yo te pido perdón si alguien es infiel, Señor, porque voy a tener que responder yo delante de ti. Yo te oro para que tú conviertas vidas en esta noche, para que tu Espíritu Santo convierta almas. Por favor, Señor, siento un peso tremendo en mis hombros porque soy yo el que tengo que darte cuenta por esta iglesia. Y así cada pastor tendrá que dar cuenta a Dios por las personas a las cuales ministró. Por eso que yo tengo que predicar tu verdad, Señor. Son temas a veces difíciles, espinudos. A veces la gente se enoja, se sale, se va, se desconecta. Se enojan con uno. Pero, Señor, ¿qué hago si tú me mandas a predicar la verdad de tu palabra por el bien del pueblo? Yo te agradezco porque tú has dado testimonio durante toda esta reunión, Señor, de que tú nos querías hablar esto en esta noche. Por los testimonios, por tu palabra, por todas las cosas. Por favor, vuélvenos fiel, Señor, que el pueblo hoy día se vuelva fiel, que los hombres y las mujeres que están escuchando aquí no tomen esto a la ligera, Señor. Yo te clamo que se vuelvan de todo corazón a la fidelidad a ti, Señor. Por favor, te lo ruego, Dios del cielo, porque somos una familia. Y tenemos que ser una familia fiel, no perfecta, pero sí fiel. Una iglesia fiel, Señor. Hijos fieles, creyentes fieles, siervos fieles. Para que cuando llegue el día de tu venida, Señor, podamos escuchar eso que anhelamos. Bien, siervo fiel, bien, sierva fiel. Te puse en lo poco y fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Gracias por esta noche, Señor. Te bendigo, porque tú eres un Dios fuera de serie. No hay Dios como tú. Eres fiel siempre, no cambias, eres inmutable. ¿Cómo no responderte de la misma manera? Bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.